Buenos días, el Señor me los bendiga en esta preciosa mañana. Aquí estamos nuevamente, día jueves, el Señor me los bendiga. Soy su hermana Verónica Orellana. Estamos aquí de nuevo, hermanos, en este día que el Señor nos permite servirle en esta mañana. Bendecimos el nombre del Señor. Le doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Y que el Señor sea glorificado en esta mañana. Que el Señor sea manifestado en cada uno de nuestros corazones. Bienvenida, Sony. Buenas tardes. Dios te bendiga. Ay, voy a tomar un poquito de agua. Bendiciones, bendiciones, alabado sea el nombre del Señor. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza en esta mañana. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, por este día, Señor. Bendecimos la gloria del Señor en esta mañana. Gracias, Mireya. Dios te bendiga hasta México. Bendecimos a México en este día. A todos los que se puedan conectar, Dios me les bendiga, Dios derrame bendiciones sobre su vida, sobre sus casas. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Bendecimos la gloria de su nombre, mis hermanos. Que sea el nombre de Dios en esta mañana. Gracias, amada. Hoy tenemos un tema muy hermoso para cada uno de ustedes. A mí me ha ministrado mucho este tema. Dios me la bendiga, mi hermana Sandra, hasta México. Buenas tardes, buenas tardes. Bendiciones. Hoy tenemos un tema que pareciera que no viene conectado con los jueves anteriores, pero por alguna razón el Señor me dio este tema tan hermoso. Y vamos a ver una posición. Buenas tardes, siervo. Dios me lo bendiga, el pastor Urias Méndez. Gracias por darme el honor de estar aquí. Hoy tenemos este programa Dios habla hoy. Para el que no me conoce, buenas tardes, mi hermana Miriam Calle. Dios me la bendiga, sierva. Para el que no me conoce, hermanos, soy su hermana Verónica Orellana. Y quiero darles las gracias a los que comparten. Sin embargo, cuando me comparten, hay grupos donde yo no puedo entrar y hacen preguntas. Me mandaron a decir la pregunta que si yo tengo relación con Roberto Orellana, parece que dijeron, no, hermanos, el Orellana es de mi esposo, ese apellido es adoptado, yo soy de los Rivas Mayora, más Mayora que Rivas, pero bueno, ese es mi nombre, el nombre Orellana no es mío, es prestado nada más. Y le damos la gloria y la honra al Señor por los que me comparten. Si usted tiene una pregunta, tiene que venirse a mi página directamente y ahí preguntarme lo que usted desea. Y yo le contesto con toda la amabilidad con que usted me trate. Así yo también lo trato a usted. Y gracias por preguntarme. Gracias por compartir, gracias por oír estos videos, hermano, que lo poquito que el Señor me da, lo comparto con ustedes. Y en esta mañana el Señor me dio este tema, ¿qué cosas? Y podemos estar en Lucas 24:11. Vamos a estar en Lucas 24, hermanos, en esta mañana. Si a mí me gusta una de él que yo también he escuchado, muy hermoso, me encanta su voz. Dice en Lucas 24:11, hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, su palabra dice, entonces Él les dijo, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, Señor. Qué honor, Señor, de estar delante de tu presencia, Padre. Qué honor poder leer tu palabra, Señor. Qué honor poder estar reunidos en tu nombre, porque reconocemos que en medio estás tú, Señor. Qué honor, Padre. Qué honor, Señor, el que nos da de volver a reunirnos, Padre Santo, para escuchar. Hemos leído, Señor, esta porción bíblica
muchas veces hemos oído, Señor, prédicas de este pasaje bíblico en diferentes formas, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por lo que tú me mostraste en este pasaje. Permíteme, Señor, ser ese instrumento. Límpiame de todos mis pecados, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo, Señor, fluyendo en medio nuestro, Padre. Prepara nuestros corazones, Señor. Permíteme compartir, Padre, la palabra que tú me has dado para con mis hermanos. Que ellos puedan ver, Señor, este tesoro, Señor, de palabra que tú dejaste para nuestros tiempos, Señor. Gracias, Señor, porque hasta aquí la palabra de Dios todavía, Señor, es predicada y leída. Gracias por tus pastores. Bendice, Señor, a los pueblos en necesidad. Gracias te doy, Señor, por donde sea que llegue este video, Señor. En tus manos lo pongo, pero sobre todo pongo tu palabra y pongo los corazones nuestros, Señor, para que nos bendigas con ellos, Padre. Gracias, Señor, en Cristo Jesús te lo ruego. Amén y amén. La palabra de Dios, hermanos, hay en muchos versículos que dice acerca de cosas. Sin embargo, bueno, sí, mejor lo dejo a la ilustración para más tarde. Miren, Proverbios 8:6 dice así. Ay, perdón, porque me dio picazorcita ahorita. Oíd, porque hablaré cosas excelentes. ¿Qué cosas? Cosas excelentes. Y abriré mis labios para cosas rectas, dijo el santo en Proverbios 8:6. En Isaías 43:18 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Él siempre hablando en cosas, hermano. En Colosenses 1:17 dice así: y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Mira qué cosa. Cuando nosotros decimos, hermano, pero qué cosa, dice uno así, ¿verdad? A veces yo tengo mucho esa expresión, pero qué cosa. Y que las cosas que muchas veces hablamos o pensamos o decimos. Mire, en 1 Corintios 10:6 nos dice por qué el de estas cosas. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Hay cosas buenas y hay cosas malas. Y así, hermano, una infinidad de versículos que les pudiera compartir en esta mañana. Pero como la historia es larga, voy a dejarme hasta allí. Nos vamos a ir a Mateo 24. No, ¿dónde estamos? En Marcos. Lucas, perdón. Es que Lucas y Marcos tienen la misma porción bíblica. Pero estamos en Lucas 24:13 y esto está en Marcos 16:12 al 13. Por eso es que me confundí, perdónenme. Pero estamos en Lucas 24 y dice, les voy a leer la historia, hermano, porque yo sé que ya hemos lo leído, pero quiero ir para que todos estemos en el mismo marco de referencia. Dice el verso 13, y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Emaús significa aguas termales o aguas primaverales. Mire qué bonito el nombre de Emaús. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Iban hablando en sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y esto, hermano, qué lindo es el Señor. ¿Y por qué estáis tristes? Verso 18. Le dice: el único que no ha sabido las cosas, dice, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero, le llamó, en Jerusalén que no ha sabido las
cosas que en ella han acontecido en estos días. Verso 19. Entonces les dijo, ¿qué cosas? ¿Qué cosas, hermano? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Le llamaron profeta. Le dijeron de dónde era, de Nazaret. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y esto, hermano, a esta porción yo le llamé los peros de esta porción. Pero, le dijo Cleofas, el que le contestó, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo eso, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ellos iban, hermanos, camino a Emaús el día domingo, fíjese, el día que el Señor había resucitado. Quiero que usted recuerde esto, lo que le dijo Cleofas al Señor, que ellos esperaban el que había de redimir a Israel. Aunque también le dijo, nos han asombrado, ya ven el verso 22 en adelante, unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le dieron. Entonces él les dijo, mire lo que les dice el Señor. Oh insensatos y tardos de corazón. Ahí era el segundo pero a él no lo vieron. Y él les dice, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Las cosas que habían sucedido. Las cosas, hermanos, que en esta porción bíblica, voy a seguir para abajo del 26 en adelante, creo que es hasta el 45. Las cosas que habían sucedido para salvarnos espiritualmente, y aquellos dos que iban a Emaús no lo habían entendido. A veces, hermanos, nosotros tenemos percepciones de cosas que porque oímos de ciertos predicadores, que porque alguien las dijo, las escuchó, hasta las hacen doctrina. Pero el Señor les dice en este versículo, oh insensatos, tardos de corazón, para no creer lo que los profetas os han dicho. ¿Cómo vamos a creer? Por los profetas lo que han escrito y nos han dicho, hermano. En el 26 el Señor le dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? El Señor aquí yo lo veo todavía, hermanos, como la persona que ellos vieron que no pertenecía a Jerusalén. ¿Cómo es que le llama? Eres tú el único forastero. Él todavía estaba como un forastero, así lo miraban ellos, y le estaba diciendo, ¿acaso no era necesario que Cristo entrara en su gloria? Y les está presentando, hermanos, el verdadero motivo de estas cosas. En este pasaje bíblico me doy cuenta, hermanos, que Jesús tuvo como cierta sensibilidad. Pudo comprender porque cuando le dice cómo, de qué van hablando ustedes y por qué están tristes. En este tiempo, hermanos, la tristeza, la depresión gobierna en muchos cuerpos. Y no sabemos. Dice un pasaje bíblico que la tristeza del mundo te lleva a la muerte, pero la tristeza en Dios te lleva al arrepentimiento. Miren las dos clases de tristeza. Y el Señor, en su gran misericordia, les está hablando palabras sabias para hacerlos entender, hermanos, el porqué de las cosas. Y muchas veces nosotros estamos en un adormecimiento espiritual, en un espíritu de estupor, que nosotros, hermanos, no nos hemos dado cuenta. Yo decía, bueno, estos dos discípulos, le llama la porción bíblica, estos dos discípulos
habían estado con él, lo habían conocido, habían visto que lo habían crucificado y ellos iban tristes de regreso a Emaús. Me puse a pensar en esa escena. Me puse a pensar porque ellos le relatan que las mujeres salieron, que regresaron, que dijeron que habían ángeles y que les habían dicho que había resucitado. En otras porciones bíblicas dice de que se le apareció a María Magdalena y le llegó diciendo. De hecho, recuerdo cuando yo prediqué acerca de este mismo tema también, Camino a Emaús, creo que le llamé, no recuerdo, pero dice que no les creyeron, no les creyeron. Y ellos estaban ahí reunidos. Aquí mismo vamos a ver en esta porción bíblica, porque termina de decir todo con detalle. Pero veo al Señor Jesús, y cuando yo miraba que el Señor se les aparece camino a Jesús, a Emaús, me vino a la mente, hermanos, la oración que él hace antes de ser crucificado en Juan 17, cuando dice: ninguno de los que me diste perdí. Yo miraba, hermano, como digo yo, se me vino a la mente como una película, como que el Señor miraba que estos dos iban caminos a Emaús y como decir: mis ovejas, ¿para dónde van? Si hay algo todavía mejor que todavía les espera, ¿y para dónde van? Y se les aparece y dice: no era necesario que estas cosas sucedieran. Y dice el verso 27. Y comenzando, ay no, yo me salté aquí, espérense. Sí, ya estoy, dice, que esperábamos al tercer día. Allí termina en el 26. No era necesario que el Cristo padeciese esta cosa y entregara y entrar en su gloria, verso 27. Y comenzando, mire lo que hace el Señor Jesús. A este punto yo le llamé el verdadero evangelio, la verdadera forma de evangelizar. Y comenzando desde Moisés. ¿A dónde comienza Moisés? Bueno, dicen que Job es el primer libro que él escribió, pero en Génesis, el Pentateuco, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, hermano, por todos, no por uno, por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Acordemos que ellos iban camino, creo que esa vez que prediqué acerca camino de Emaús, si no mal recuerdo, eran 11 kilómetros los que iban caminando. Cuando uno está triste, el corazón le pesa, uno no puede caminar rápido. Porque uno está triste, va con un peso en el corazón y uno va caminando al pasito. Pero mientras el Señor le decía que desde Moisés y siguiendo por todos los profetas le declaraba en las escrituras lo que de él decía. Hermano, muchas veces nosotros desconocemos lo que las escrituras dicen del Señor Jesús. Yo no sé si usted ha escuchado predicadores. Yo creo que una vez el pastor Martín dijo esto. Empezó a decir desde Génesis hasta Apocalipsis cómo lo ve, cómo cada quien lo ve en ese libro. Yo el primero que escuché fue a un niño como de unos 10, 11 años decir, y se me escalofrió el cuerpo. Y yo dije, pero en el momento que yo escuchaba a ese niño, que era es de admirar que un niño conozca al Jesús de los cielos por Génesis, por Éxodo, por Deuteronomio, Levítico, los números, todo el Pentateuco, y que usted venga allí en todo libro. Y yo me ponía a pensar, Señor, pero yo me puse a meditar en Génesis. Y no quise apuntar todo lo que pero dije, en el Génesis, Señor, yo te veo como el Creador. En el Génesis, Padre, yo te veo como el Dios de pactos. En el Génesis, Señor, yo te veo, Padre eterno, como el arco iris, como aquel pacto que hiciste con el arco iris, como el pacto que hiciste con Abraham. En el Génesis, Señor, yo te veo como el león de Judá, cuando Jacob le hace la bendición a sus hijos. En el Génesis, Señor, yo te veo de diferentes maneras. Y en el Éxodo, me puse a preguntar en el Éxodo, en el Éxodo te veo como redentor. En el Éxodo te veo como el pacto, como la sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. En el Éxodo yo te veo como ese cordero inmolado que tuvo que morir para salvar a las almas, a tu pueblo. En el Éxodo yo te veo, Señor, como la Pascua. Y así, hermano.
Pero cuando empezamos a leer la Biblia, empezamos a ver de qué forma el Señor se muestra en cada libro. No solo es de una forma. Admiro a los que lo hacen, porque yo no tengo esa memoria. Pero me puse a meditar, ¿cómo yo te veo en cada libro, Señor? Pero si yo no leyera la palabra de Dios, hermanos, y de verdad que yo quisiera una mente como la del hermano Martín. Aquí puse, en el Éxodo lo veo como el único y verdadero Dios, como el Dios de la ley. Acuérdese, yo soy el celoso, dijo el Señor. Qué hermoso. Como la ley escrita, como el varón de guerra en el capítulo 15 de Éxodo, Moisés lo llama el varón de guerra. Qué hermoso. Todas las cosas que un solo libro, hermano, contiene para que usted conozca a ese Jesús de los cielos. Mira el verso 28, llegaron a la aldea donde iban y Jesús hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde. Le obligaron, hermano. Y el día ya declinado, entró pues a quedarse con ellos. Y en el verso 30 me vino a la memoria Apocalipsis. Porque dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y le dio. Primero les dio a conocer las escrituras de lo que decían de Jesús. Después tuvo comunión con ellos, hermanos. Imagínense el proceso del evangelismo que el Señor Jesús usó. Dice el 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Hermano, no hasta que tú lees las escrituras y empiezas a conocer al Rey de la Gloria. Entonces, cuando él ve que tú lo conoces, entonces él viene y tiene comunión contigo. Pero si no leemos las escrituras, hermanos, si usted solo es de las que lee un versículo al día, ¿llegará a reconocer al Dios de las cosas? Yo lo dudo, hermano, porque yo tengo mis añitos ya leyendo la Biblia y créame que si yo ando gateando en la palabra, hermano, si yo conozco lo poquitito que conozco del Señor es por su misericordia. Pero yo quiero, y les dije, me vino a la mente cuando dice, he aquí yo estoy a la puerta, si alguien oye mi voz, yo entraré a él y cenaré con él. Ellos oyeron por fin la voz del Señor, lo que le decía acerca de los libros de Moisés, de los salmos y de todos. Y entonces, hasta entonces que ellos, y luego tuvo, hermanos, la comunión íntima con ellos. ¿Sabía usted que no todos, hermanos, no todas las personas tienen comunión íntima de Dios? Allá en el campamento de mujeres, esta sierva dijo algo bien importante. Dijo, no todos los que están en el palacio se sientan a la mesa. Y es cierto, en el palacio hay servidores de toda clase, pero no todos se sientan a la mesa con el rey, hermano. ¿Eres tú uno de esos que se sienta a la mesa a tener comunión con el Señor? Mire, hermano, ayer Ale me comentaba de un video que vio de un pastor. Una historia, hermano, que yo le decía a ella, estos van a ser llamados para cuando nosotros estemos en juicio. El testimonio va algo así. El pastor decía que él fue a la China como misionero. Y entonces llegó a un lugar donde las personas tenían que viajar 13 horas. Oiga usted, 13 horas para llegar a aquel lugar donde las bancas eran pura madera, no había aire acondicionado. Y se dio cuenta que en la iglesia la mayoría no tenía Biblia, sino que habían solo 5 Biblias. Y entonces cuando él dio la cita bíblica, como yo ahorita con Lucas 24, que les diera Lucas 24, entonces vengo yo leo un versículo y se la paso al que la tiene a la par. Y así hasta que recorría la Biblia por todos los que estaban ahí sentados. Entonces, pero una no lo leyó, sino que nada más lo pasó. Y dice que al final del culto, él la llamó aparte y le preguntó que por qué ella no había leído el versículo. Y dijo, es que yo me sé el capítulo de memoria. Y entonces le dijo, oh, tú sí tienes Biblia. No, no tengo Biblia.
Pero por haberme reunido, una vez me capturaron por estar reunida en un servicio y me llevaron presa por 3 años. Y en la cárcel dice, cuando alguien se sabe un versículo, lo escribe y lo pasa para que lo memoricemos, pero tienes que memorizártelo bien rápido, porque si te lo llegan a descubrir, pues te cae, ¿verdad? Castigo. Y le dijo, y en la cárcel hay mucho tiempo para memorizar. Todo lo que sobra es tiempo. Yo le decía a Ale, cuando nosotros estemos ante la presencia del Señor y nos diga, ¿y usted por qué no leía la Biblia? Mire, aquí tengo una. Esta es la madre, y esta fue un regalo de mi papá, que él nunca la leyó. Me la regaló. Cuando leí la historia en esa Biblia, hermanos, que es antigua, terminé en llanto, este mismo capítulo. Porque me di cuenta, hermanos, la falta del asesoramiento que cada uno de nosotros debemos de tener, de leer la palabra de Dios. Dijo Pablo, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Hermanos, si nosotros como cristianos no nos hemos dado cuenta que el Señor vino a dar vida eterna, si estamos como Cleofas pensando en algo material, Él decía, venía a salvar, venía a quitar lo que nosotros esperábamos a un rey que nos liberara de esto. Y el Señor venía con otro mundo espiritual. El Señor venía a algo más que le pertenecía, el alma. Porque el alma, hermanos, el alma es lo que el enemigo desea de ti. Si tú no estás, hermano mío, en esa comunión íntima con Dios, el que te tiene sujetado es el enemigo. Cuando a nosotros el Señor nos llame a cuenta, va a traer a estos chinitos que sí se aprendieron la palabra de Dios, que sí memorizaron la palabra de Dios, y nos va a decir, usted con 3 Biblias, señores, y usted no memorizó ni uno. Porque a mí me venía a la mente cuando Ale me contaba el testimonio, después lo escuché yo, cuando el Señor Jesús les dijo, a esta generación Dios va a traer a la reina de Sabá, la va a traer como testigo, porque ella buscó la sabiduría de Salomón, y aquí uno más grande que Salomón. Dijo, a los de Nínive Dios los va a traer para esta generación, porque creyeron a Jonás. Y aquí alguien más grande que Jonás. A nosotros, hermanos, ¿qué nos espera si nosotros descuidamos la intimidad con Dios? Y el Señor lo dejó bien claro. Les empezó por las escrituras en el camino. Y luego, les empezó por las escrituras en el camino, hermano. Y luego entró y tuvo intimidad con ellos. Mira el verso 23. Dice, cuando ellos vieron, hermano, cuando ellos entendieron, el verso 32, y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Si algo Dios hace a través de su palabra, mis hermanos, es hermano, tocar tu corazón, arder tu corazón. Es el alma, la profundidad, es lo que Dios busca de ti. Mira el verso 23. Y levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén. Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Y diga, y a los que estaban con ellos. Porque por lo general, hermano, nosotros tenemos en la idea de que solo estaban los 11 reunidos, pero estos 2 eran discípulos, Cleofas. Es como que yo sentí por un momento como que el Señor dijo, no, yo tengo que visitar a este, pero ¿dónde está Cleofas con el otro que vienen de Emaús? Y fue al camino a encontrarlos y a decirles y a tenerles algo personal con ellos, hermano. Ellos le estaban diciendo, sí, a las mujeres se les apareció, pero aquella que era llena de demonios, que les hacía 7 demonios, a ella mandó a que nos dijera, pues no le creímos. No les creímos. Y hay un versículo que dice que el Señor le reprochó su incredulidad. No sé si está aquí en Juan 17:12.
Es que yo les dije que vino a mi mente esa oración cuando él dijo, cuando estaba con ellos en el mundo, yo lo guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo lo guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Dios está en el asunto, hermano, de tu vida. Tú vales tanto y no te has dado cuenta, porque el enemigo te tiene atrapado en pensamientos que te hacen, lo primero que te llega es la tristeza. Si nosotros nos pusiéramos, ay corazón, que lo siento Mari, sí, a veces ponen ese bloqueo. Si nosotros supiéramos, hermano, lo que Dios, a veces lo comparto y no lo compartí, perdona hija. Si nosotros supiéramos, hermano, lo que el Señor hace en nuestra vida, en lo que el Señor quiere que nosotros tengamos, otra cosa estaría en nosotros, hermanos, pero no lo hacemos. Nosotros todavía estamos en un mundo que todavía lo espiritual no nos ha tocado. El Señor oró por nosotros y a veces yo oraba la otra vez y le daba gracias a Dios porque cuando oró por estos discípulos en esta oración, oró por ti y por mí, hermano. Dice el verso 34. Y los que estaban, bueno, final del 33, y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Esto me llamó la atención porque lo dice. Lo dice que le apareció a Simón, pero no encontré escritura acerca de esta aparición con Simón. No lo dudo, porque la palabra de Dios lo dice, pero no hay un relato de cómo se le apareció a él. Dice el verso 35, entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Es que no puedes reconocer al Señor a menos que tengas esa intimidad, mi hermano. A veces nosotros, hermanos míos, carecemos de esa intimidad con el Señor y se nos olvida. Se nos olvida que en la palabra y en ese momento donde el Señor nos habla y nos confronta, nos anima, hermanos, es cuando nosotros vemos que en esa intimidad el Señor nos puede transformar en totalidad, hermano. Yo le doy gracias al Señor, hermano, por todo lo que el Señor nos hace conocer a través de su palabra. El Señor nos ha traído a nosotros, hermanos, con un propósito. Y yo le doy gracias a Dios por ello. Dice, mire, ellos contaban las cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas tú puedes contar, hermano, de lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Qué cosas, hermano? ¿Qué cosas tú puedes contar? Dice de lo que había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. El verso 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Porque hay una versión donde dice, yo creo que es el primer verso donde dicen que estaban tristes y llorando. Y el Señor les dice, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Es que era, hermano, como que si no habían, hermano, comprendido. Yo me puse a pensar, ¿qué pasó con los milagros que vieron? ¿Qué pasó con el caminar que tuvieron con el Señor? ¿Qué pasó con esas noches de entrega del Señor? Dios me la bendiga, sierva. Gracias por estar aquí. ¿Qué pasó? Yo me puse a pensar, hermano, ¿qué pasó? Y muchas veces, ¿sabe qué vino a mi mente, hermano? Que muchas veces, muchos de nosotros hemos estado en las iglesias y no hemos reconocido al Dios que ha hecho todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas de la salvación, las cosas escritas que se cumplieron, las cosas del verbo encarnado, hermano. Muchas veces, mis hermanos,
nosotros estamos turbados y vienen a nuestros corazones pensamientos, porque en realidad no hemos tenido esa intimidad, ¿cómo decir? Esa conexión, donde nuestro corazón, hermano, se llena, se turba y vienen pensamientos que dudamos. Yo les he contado, hermano, no me canso de decirlo, porque son las cosas que me pasaron. Yo muy joven, antes de leer la palabra de Dios, yo estaba turbada, ¿verdad? Habían venido personas a mi casa que no eran cristianas y bueno, fue un caos ese tiempo. Y hubieron muchas cosas y yo me acuerdo que en esta chimenea, esta es una chimenea, me hinqué y le dije, Señor, es que acaso no existe. Mira, ahora lo puedo decir, antes me tocaba el corazón, porque yo me reprocho ahora cómo llegué a dudar de Dios, pero era tanta turbación como esto que yo decía, Señor, es que no existe, no escucha mi oración, Padre, yo necesito ir, que tú me amas, Señor, yo necesito ir, pero yo le rogaba, mire, yo no había terminado de decir mi palabra cuando tocaron a la puerta, y era una hermana, que ella ni se acuerda, dice, yo no sé, un ángel que tomó la forma de ella. Y me dijo, yo no puedo entrar, hermana, me dijo, porque yo llevo a los niños a la escuela. Como iban a ser las 9 de la mañana. Y me dijo, no puedo entrar. Pero el Señor me dijo, ve a la casa de la Verónica y dile que yo la amo, hermano. Yo caí de rodillas. Porque muchas veces vamos a ese camino de Emaús, tristes y llorando. Dice otra versión bíblica que fue la que me hizo llorar, hermano, que cuando el Señor les pregunta por qué estáis tristes y turbantes, dice que ellos tuvieron que hacer una pausa, tuvieron que parar, porque cuando se trae el corazón cargado, hermano, tú no puedes ni caminar ni hablar al mismo tiempo. Tuvieron que hacer una pausa para poderle contestar al Señor lo que le contestaron, porque no lo conocían. Y a veces nosotros, hermanos, estamos en esa turbación. ¿Qué camino has agarrado? Hoy orábamos en el Salmo 139, el camino de la vida eterna. Qué hermoso el Señor. Y dice que cuando se les apareció, dice que mientras le contaban, se puso el Señor y les dijo, paz a vosotros, verso 37. Entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen ¿por qué vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos, les digo, y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Ay, el Señor, Dios mío. Y cómo todavía ellos de gozo, pero ahora de gozo, hermano, no le creían. Y estaban maravillados y les dijo, ¿tenéis algo de comer? Y esto me impactó todavía más. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Parte, hermano. Era de lo que había sobrado. Le dieron un parte. Y aquel rey en aquella humildad aceptó el pedacito. Y dice el verso 43, y él lo tomó y comió delante de ellos. ¡Qué humildad, hermano! Yo conozco gente que no comen sobras, que no comen el recalentado, como le llaman en México. A mí, hermano. Mire que cuando yo veo en las iglesias, aquí en las iglesias, hermano, cuando el Señor nos lleve a cuenta, agarran los platos de comida y porque no les gustó, tiran todo el plato de la comida en los basureros. Yo estos los he visto y yo digo, ¿para qué agarran si no se lo van a comer? Tanta gente en el mundo aguantando hambre, tantos niños sin comer. Y aquí se dan el lujo de tirar los platos enteros de comida, hermano. Me acuerdo que una vez hice unas costillas, que las costillas aquí no son baratas, pero mire, llegaron la gente, agarraron y todas se fueron a la basura. No. Y al Señor aquí le dan un pedacito de lo que sobró. Y comió delante de ellos y les dijo, verso 44, estas son las palabras que os hablé. El Señor les recuerda lo que les había hablado, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Mire qué increíble esta situación. Con aquellos primeros, los del camino de Emaús, primero les habló acerca
de las escrituras, luego entró y comió pan con ellos. Aquí con estos, que estaban los 11 discípulos, apóstoles, dijo, estas cosas, estas palabras que os hablé estando aún con vosotros, pero hermano, mire, yo soy una, y con Ale lo platicamos. Yo leí esa parte dormida, decimos, porque no me acuerdo. Leemos y leemos y leemos, hermano, y no se nos queda. ¿Cómo cree que se le va a quedar a uno si no la lee? Si ni tan siquiera la lee. Pero dice, yo las hablé. Esto es cuando Jesús nos habla, hermano. Todavía nos está hablando. Y dice, esto os hablé cuando estaba aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley y de Moisés, en los profetas y en los salmos. A ellos le incluyó los salmos. Yo estoy segura, así como que me llamo Verónica, les dijo, en el Salmo 22 está todo lo que me iba a pasar. Habla acerca hasta aún de los perros. Habla acerca el Salmo 22 de que le quitaron la vestidura y echaron sobre esa vestidura suerte. Habla todo lo que sucedió ese día, hermano. Pero ¿cómo lo vamos a saber si no lo leemos? ¿Sabe de qué estoy segura también? Que les habló del salmo, de los salmos que él recitaba, del Salmo 113 al 119. Si usted ve el Salmo 119, es como que Jesús lo está hablando de su boca. Y estoy segura que hablaba del Salmo 45, donde dice que él es el hombre más hermoso que ha pasado por esta tierra, hermano. Si nosotros encontráramos la esencia de Jesús en la palabra, no nos cansaríamos de leerla. No nos cansaríamos de leerla, hermano. Yo como quisiera una mente, hermano, abierta como una computadora. Ya sí le he dicho al Señor, Señor, si la tienes que cambiar, cámbiamela para que yo se me quede tu palabra, Señor. Les dijo lo mismo. Les habló de la ley de Moisés, les habló de los profetas y les habló de los salmos, hermano. Vino a mi mente, hermano, de esas personas. Hoy leíamos un versículo en Gálatas donde dice, te hiciste mi enemigo, le dice Pablo, porque te prediqué la verdad. Me acuerdo de estas personas que creen en el Nuevo Testamento y no en el Antiguo Testamento. ¿Qué hubieran hecho cuando el Señor estaba ahí predicándoles acerca de la ley de Moisés, de los profetas y de los salmos? No, hermano, la palabra de Dios la tenemos que leer de Génesis a Apocalipsis. Porque en ese de Génesis a Malaquías nosotros vemos la profecía. Y de Mateo para Apocalipsis vemos lo todo cumplido. Así es. Mire, Sony, hermano, es una muchacha nueva. Tiene, creo que vamos por el 3er año leyendo. Se ha enamorado del Señor Jesús con solo leer la palabra de Dios, hermano. Es que no te puedes enamorar de otro modo. No puedes conocer al Jesús de la gloria si no lees la palabra de Dios, hermano. Yo te digo desde ya, y hoy sí lo creo como una profecía, el día que el Señor nos mande y nos ponga cuenta, nos va a traer a esos chinitos enfrente. Nos va a traer esos chinitos enfrente, hermano. Los que memorizaron sin tener Biblia. Nos los va a traer. Óiganlo, porque en aquel día el Señor va a recordar estas palabras. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿qué cosas sabes tú de las que van a suceder? Porque también están escritas. Hasta aquí no llegan las cosas. No, las cosas todavía siguen, hermano. En Mateo 24 el Señor predicó de las cosas que están por venir. Están por venir. Y una de las cosas que a mí más me impactó cuando leí, cuando los mismos discípulos, Mateo 24:3, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Dinos. Ellos estaban, hermanos, ansiosos de saber de cuándo serían esas cosas y qué habría y qué señal habría de la venida del fin del siglo. Una de las cosas que el Señor les menciona, la primera cosa que les menciona es que no, dice, vendrán muchos engañadores, no dejes engañar. Permiso, hermanos, un agüita. Si nosotros leyéramos todo Mateo 24, me dio la curiosidad. Y he leído varias veces Apocalipsis, pero
me puse a leerlo porque hay cosas. Una persona me hacía preguntas acerca del arrebatamiento. Yo ese tema no lo manejo, hermano. No sé, el día que el Señor me lo dé, de seguro que voy a hablar con él. Pero yo aquí, hermanos, cada jueves vengo presentándolos lo que el Señor me ha dado. Una de las cosas que descubrí, que dije, Señor, cuando nos ves tristes, tú vas en el camino para nosotros y nos preguntas, ¿por qué estás triste? ¿Por qué se turba vuestro corazón? Si ya sabes mis promesas, que todos los días y aquí yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Pero ¿qué hace el enemigo? Mira, hermano, venía a mi mente también, ¿con qué se defendió Jesús en aquel desierto? Con la palabra de Dios. Pero si no la conocemos, ¿cómo nos vamos a defender del enemigo? Dice que los guerreros, la armadura de Dios. Ay, lástima que no tengo una espada. La espada de dos filos. La espada de dos filos, hermano. Para desquitarte los dardos del enemigo, hermano. Porque va a tratar de destruirte. Él sabe que Dios quiere un corazón, pero no un corazón entristecido. No. El gozo del Señor, dice, es mi fortaleza. No quiere un corazón, porque el enemigo va a tratar de destruirte, y va a tratar de destruirte físicamente, como esta. De aquí para abajo, pregúnteme a dónde no estoy dañada y a dónde no tengo operación. Pregúnteme, hermano, ¿no? Va a tratar de destruirte. Pero el alma y el espíritu, porque cuando vengamos, aquí traigo un versículo, pero el alma y el espíritu, mientras este cuerpo se deteriora, dice un versículo, el interior se va renovando de día en día. Decía el pastor el domingo, sí decimos, te vemos de gloria en gloria. Y él preguntaba, ¿realmente vemos de gloria en gloria a Dios? ¿Qué cosas, hermano, tú sabes de la señal que habrá a la venida de Jesús y del fin del siglo? ¿Qué cosas tú conoces? Yo sé que aquí hay maestras del bien. Yo sé que ellas me podrían responder, porque ellas sí conocen a ese Jesús y conocen esas cosas. También hay pastores. Mira el verso 45. Dice, entonces les abrió el entendimiento. ¿Para qué, hermano? El verso 45 de Lucas 24. Entonces les abrió el entendimiento, ¿para qué? Para que comprendiesen el qué, las escrituras. Yo te voy a decir una cosa, hermano. Yo pasé años leyendo la Biblia sin entenderla. Todavía me quedo, yo les digo, no manejo ese tema acerca del arrebatamiento, no lo manejo, ¿verdad? No desconozco muchas cosas. Pero el Señor es el que te abre el entendimiento para comprender las escrituras, hermano. Ok, no la leo porque no la entiendo. Yo tengo una hermanita aquí que ella me ha confesado, hermano, yo no entiendo. Pero ¿sabes qué? Ella no cesa de leerla. Diariamente ella está leyendo sus 3 capítulos. ¿Cómo lo sé? Ay, ¿a dónde está? Allá quedó el telefonito. Mandamos los audios, hermano. Mandamos los audios. Y yo oigo a esa mujer, aún leyendo, yo le compartí a mi amiga, aún leyendo ella la palabra, empieza en una adoración, en lenguas, hermano, lo más hermoso que usted puede escuchar. Y no entiende. Pero ella adora a Dios leyendo la palabra de Dios. Eso me impactó muchísimo, me impactó. Y no es hasta entonces que el Señor te va a abrir el entendimiento, hermano. A mí me quedó claro que mientras tú no tengas esa intimidad con Dios y leas su palabra, tu entendimiento está cerrado. No puedes tener entendimiento de la palabra. Yo a veces he escuchado a personas y yo digo, ¿y de dónde sacaron eso? Mira, hermano, yo le voy a decir aquí me voy a abrir con usted. Cuando yo oigo a alguien predicar, yo soy como la de Berea, examino a todo. Cuando dicen algo que no es bíblico, yo digo, ¿dónde está eso en la Biblia? Yo quiero capítulo,
Libro, capítulo y versículo. Así quiero yo. Así entiendo yo, hermano. Pero cuando me vienen con palabras del mundo, con expresiones mundanas, con teorías, con doctrinas, que Pablo le llamó doctrinas de demonios, yo no entiendo ahí. A mí me pierden. Pero hábleme con la escritura, hermano. Hábleme con la escritura. No. Mire, tenemos con la Mari. Nos unimos siempre, y Ale, nos unimos con este pastor. ¡Qué barbaridad! ¡Qué hombre para saber la escritura, hermano! ¡Qué hombre para enseñar la escritura! A mí me encanta como él, pero él va desmenuzando. Dios me la bendiga, mi hermana Josefina, hasta Texas. Va desmenuzando la palabra. Él va leyendo versículo por versículo. Y si usted no tiene Biblia, él lo pone en su pantalla para que usted lo vaya leyendo. Sigo en el verso 46. Dice, y les dijo, así está escrito. Así como le respondió a Satanás, escrito está, él les dice que a sus discípulos, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Mire para qué se les apareció Jesús, hermano. Habían estado 3 años y medio caminando con él. De hecho, hasta les había dado autoridad para sacar demonios, para, predicar el evangelio y todo. Pero se dio cuenta que cuando vino la prueba, que cuando vino lo que estaba escrito, se desplomaron. De hecho, vino a mi mente cuando dice, y esta era la tercera vez que el Señor se les aparecía a los discípulos. Y ellos estaban pescando. Pedro se había ido con otros 7 a pescar. Dijo, voy a ir a pescar. Y se fueron a pescar y no pescaron nada en toda la noche. Llegó el Señor a oscuras, puso una brasa, coció un pececillo, porque les preguntó, ¿tienen algo de comer? Y ellos le dijeron, no tenemos nada. Y él se puso. El Señor todavía, imagínate, para encender brasas en la arena, agarrar el pececito. Lo cocinó. Y entonces le dijo, no hemos pescado nada. Y le dijo el Señor, echen la red hacia la derecha. Y la echaron. Y dice la historia, hermano, que era la tercera vez que el Señor se les aparecía. Y sacaron aquella red con peces gordos, que me imagino que cada uno pesaba unas 2, 3 libras. Y no podían arrastrarla, que tuvieron que llamar a la otra barca para que le viniera a ayudar. ¿Sabe qué el Señor me hacía entender con esa historia? Y lo sacaron y dijo, traigan otros pescados, porque ya los estaba esperando con el pececito ese. Traigan pescado. Dice que Pedro fue, el obediente, fue a sacar pescado y trajo. Y dice que nadie le preguntaba, porque no sabían, no lo reconocían, pero que sabían que era el Señor. Es que me encanta, porque aquí dice, de otra forma se les presentó, en otra porción bíblica. Y el Señor me trajo a la mente esa historia. Y yo decía, Señor, ¿qué le quisiste mostrar a Pedro? Es que el Señor le decía, cuando sacaron aquella red, que la red se rompía porque tantos pescados, 253 creo que eran, animalitos que sacaban. El Señor, hermano, sin palabras le está diciendo, si yo quisiera que tú fueras pescador de hombres, te hiciera eso. Pero no te quiero pescador de peces, te quiero pescador de hombres. Y eso, hermano, pescaron de lo mejor. Y el Señor le estaba diciendo, ese no es el ministerio que yo te he dado. Entonces lo trae a solas y le pregunta si Pedro me ama. Algo que entendí también acerca de esa unión y esa comunión que el Señor tuvo con Pedro y sus discípulos, es que el Señor, cuando le decía, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. El Señor, hermano, estaba dando a entender que un pastor, para que pastoree bien a sus ovejas, tiene que amar primero al de ahí arriba. Todo eso estaba escrito. Y le daba el mejor don de pastor evangelista a Pedro, de maestro. Escribió, hermano, sus 2 libros, sus 2 epístolas.
Qué hermoso es el Señor cuando sabe los dones que nos faltan. Aquellos, hemos visto los dones, aquellos que iban camino a Emaús, les estaba faltando el don de la fe. Porque iban tristes. Iban tristes. Y yo no digo, hermano, que no es que no tenemos que estar tristes. Claro, somos humanos. Él lloró cuando murió su amigo. Pero la palabra, hermano, nos levanta. La palabra nos levanta. Mire, les quiero leer 1 Corintios 15. Ya se fue el tiempo. 1 Corintios 15. Porque todas las cosas las sujetó debajo de los pies. ¿Qué cosas? Diga todas las cosas. Todas las cosas. La tristeza, la ansiedad. Todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Dice 1 Corintios 27. A mí no me crea. Vaya a su palabra. Porque todas las cosas. ¿Qué cosas? Todas. Las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, ¿cuáles cosas? Todas, diga todas. Estén sujetas. Entonces también el Hijo mismo se sujetará al que lo sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea en todos, hermano. Verso 51 de 1 Corintios 15. He aquí, dijo, por si desconocemos las cosas que están por venir. He aquí, dijo Pablo, os digo un misterio. Él le llamó misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, diga a la final trompeta. ¿Sabe cuántas trompetas van a haber? 7. En esas 7 van a haber juicios. Lo único que le puedo decir, no domino el tema, hermano. Pero en esas 7 trompetas van a haber juicios y castigo y todo. De todo. Si usted lo lee en Apocalipsis está. Pero dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, diga a la final trompeta, para que nos quede clarito. Porque se tocará la trompeta, dijo Pablo, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Verso 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y ahí dice unos versículos tan hermosos acerca que dice que cuando ya todos seamos transformados, entonces se le dirá a la muerte sórbida, ¿dónde está tu poder o tu victoria? Porque Jesús venció la muerte con la vida. Y esa parte, hermano, venció la muerte con la muerte. Pero la muerte no lo pudo detener. Él lo venció con la vida. Hermanos, ¿qué cosas tú conoces que están por suceder? Yo te animo que si tú no conoces nada de Cristo Jesús, busques una iglesia. Si no buscas una iglesia, busca una Biblia. Ay, que no tengo Biblia, ya dejé esto. En el teléfono se descarga la Biblia, hermano. Nosotros tenemos esa bendición. Porque yo te digo, hermano, que en aquel día nos van a poner a esos chinitos enfrente. Y el Señor va a decir, oye, excúsate. A ver, ¿cómo te vas a excusar con el testimonio de esta? ¿No leíste la palabra de Dios? Hermano, yo tengo muchos años ya de vida. Yo le digo que yo perdí más de 30 años. Más de 30 años sin leer la palabra de Dios. Que leía un verso diario. Por eso estaba enana. No entendía, no crecía, hermano. En Isaías 42:9, le he dicho que Isaías es uno de mis libros favoritos. Y lo veo como una Biblia. Y lo veo que habla muy apocalíptica. Y dice, es aquí se cumplieron las cosas primeras. ¿Cuáles cosas? Las cosas de que Jesús vendría, las cosas de que Jesús nacería, las cosas de que Jesús te salvaría con su sangre preciosa. Dice, ya se cumplieron esas. Y yo anuncio cosas nuevas. Y yo os anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo las haré notorias, dice el Santo.
Termino con Apocalipsis 10, versos 6 y 7. Dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra que las cosas, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Se va a acabar el tiempo, hermano. Esa es una cosa que está por venir. Se va a acabar el tiempo. Verso 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, del séptimo de la trompeta, cuando él comience a tocar la trompeta, Pablo mencionó la séptima trompeta. Al final de la trompeta, el séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Como él lo anunció a los siervos, los profetas. Vamos a orar. Padre eterno, Señor, un tema, Padre, muy profundo, Señor. Espero, Padre, que mis hermanos hayan entendido el propósito de tu resurrección. Aquellos apóstoles creían, aquellos que te vieron, aquellos que le preguntaste por qué estás triste, aquellos, Señor, que vieron tus manos y tus pies hollados, Señor. Les dijiste, Padre, que todo estaba escrito. Les mostraste las escrituras, Señor. Padre, yo te pido por los que no han empezado a leer tu palabra, que empiecen hoy o lo más pronto posible, Señor. Porque tu palabra es viva y es eficaz, dice tu misma palabra, Señor. Y es cortante, Señor, que llega hasta los tuétanos, Padre. Perdóname por los años que no la leí. Perdóname, Padre. Cómo quisiera regresar el tiempo, Señor, y empaparme de tu palabra, Padre. Gracias te doy, porque me diste la oportunidad, porque me extendiste la vida, por las veces que me has sacado de la misma muerte, Señor, de las garras de la muerte, y me has dado la oportunidad, Señor, de deleitarme en tu palabra, Padre. Te pido por mis hermanos, por donde sea que este video vaya a llegar, Señor. Te ruego, Padre, por sus vidas espirituales. Que no estén como Cleofas, Señor, pensando en lo material. Sino que salgamos, Señor, de este mundo, Padre, y veamos el mundo espiritual, el mundo de las ricas bendiciones, el mundo de tu reino eterno, Padre. Ahora entendí, Señor, con esta palabra, por qué serán cielos nuevos y tierra nueva, Padre. Porque en esta tierra, Señor, se contaminó. Porque con esta tierra el hombre pecó. Porque en esta tierra se hizo maldad. Porque en esta tierra se derramaron la sangre de tus profetas. Porque en esta tierra, Señor del cielo, te crucificaron a ti. Porque en esta tierra, Señor, te pisotearon. Porque en esta tierra mataron a tus profetas, Señor. Ahora entiendo el porqué de los cielos nuevos y la tierra nueva, Padre. Es como cuando decimos borrón y cuenta nueva, pasando la página. Padre, gracias. Gracias por la oportunidad que nos das cada día. Gracias por la exhortación, Señor. Ayúdame a desear más y más cada día tu palabra, Señor. Que mi espíritu, Señor, gracias por el alimento que es para mi alma. Porque hemos estado dormidos, Señor. Tu misma palabra nos dice, despiértate tú que duermes. Y es cierto, Señor, yo estaba dormida, Padre. Como decimos, dormidas en mis laureles. Y no escudriñaba tu palabra. Y no sabía, Señor, tu lenguaje. Todavía, Señor, mi anhelo es entender tu lenguaje a cabalidad. Padre, ayúdame. Ayuda a todo aquel que desea esto en su corazón. Conocerte y entenderte. Que cada libro, Señor, muestre, como Juan, Padre, donde tú decías, yo soy el que soy. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz. Yo soy el cordero inmolado. Yo soy el buen pastor. Solo en un versículo, Señor. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Pero muchos de nosotros desconocemos quién eres tú, Jesús. Y desconocemos las cosas que están por venir. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre.
El día tiene 24 horas, Señor. Que tomemos, Señor, un ratito. 3 capítulos, solo lleva 15 minutos, Señor. No es ni el 10% en ofrecerte, Padre, nuestra comunión contigo, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, a desear como niños la leche no adulterada, Padre. Ayúdanos, Señor, a desearte más y más, a tener esa comunión contigo, para dejar todo lo que queda atrás y a extendernos hacia adelante, a correr esa carrera de la fe, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a conocer tu palabra y a tenerla, Señor, en nuestro corazón y en nuestra mente, en nuestra boca, Padre. Que sea la espada de 2 filos, Señor, cuando el enemigo quiera derrotarnos, Padre. Ayúdanos, Señor. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza, Padre. Gracias por ese, Señor, testimonio de esos chinitos. Yo sé que los traerás, Padre. Así como traerás a la reina de Sabá y a los de Nínive, así nos traerás a nosotros los que perdimos el tiempo en no leer tu palabra, Señor. Así será. Gracias, Padre. Gracias por exhortarnos en este día, Señor. Bendito tú seas en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, gracias, mi hermanita Silvia, gracias. Gracias a todos los que se unieron, gracias por compartir. Desde ya les deseo una semana, bueno, no solo una semana, siempre tenemos que estarle dando gracias a Dios por todo lo que nos da, por todo lo que hace. Y el próximo jueves no tenemos, hermanos, este ministerio. Descansamos porque es el propio jueves. Yo sé que la mayoría anda, por lo menos por acá, haciendo los preparativos. Todos los días tienen que ser días de acción de gracia, pero yo sé que las familias se reúnen y es imposible, hermanos, conectarse. Y yo aquí con mucha gente. Ahorita todos descansan ese día, no se puede, y bueno, pero gracias, Ones, a ti por escucharle y por ser tan obediente y tan fiel a leer la palabra. De verdad, eres un ejemplo. Le decía eso a Mari. Estás tú, Julie, tus hermanas, Mari, de las más fieles que leen la palabra. Mi hermana Miriam, fieles con los cartelitos. Le doy gracias a Dios por la vida de la fidelidad de cada uno de ustedes. Mari, aún, ¿verdad?, preocupada. Me dice, la estoy leyendo, pero no puedo por la operación que tuvo. Estuvo en el hospital. Grave, grave, hermano. Pero le doy gracias a Dios por la fidelidad de cada una de ustedes. Las amo mucho en el Señor. Deseo que tengan un feliz día de dar gracias a los que viven aquí en Estados Unidos. Y hermanos, nos vemos dentro de 2 semanas si el Señor nos presta la vida. Y mientras tanto, no se olviden de leer su palabra. Les amo en el amor de Cristo y que la comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Bendiciones, mis hermanos. Amén.